Joe Biden, virtual candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, anunció a Kamala Harris como su compañera de fórmula para la vicepresidencia de los Estados Unidos. De esta manera, la senadora de California se convierte, sí, en la primera mujer negra y la primera mujer de ascendencia india en postularse a este cargo. El nombramiento de Harris como compañera de fórmula de Biden ha sido calificado como un momento decisivo en la historia del país norteamericano. Para hablar de frente acerca del nombramiento de Kamala Harris como compañera de fórmula de Joe Biden, esta noche se encuentra con nosotros el internacionalista Fausto Pretelin. Quédese conmigo. El programa va a estar, se lo aseguro, muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Señoras y señores, me da un gusto enorme de verdad presentarles esta noche a Fausto Pretelin. Vaya que si alguien conoce lo que representa las relaciones internacionales de nuestro país, pues es él, un hombre con una gran experiencia que ha estado muchas veces en el programa. Y hoy, mi querido Fausto, te doy la más cordial de las bienvenidas en este tema que ciertamente es de gran interés. Quizá algunas personas dirían, bueno, y Lolita, ¿por qué está hablando en este momento de quién es la candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata? Bueno, pues porque es muy sencillo. Resulta que, en primer lugar, pues somos la frontera más amplia con los Estados Unidos, somos la frontera sur con Estados Unidos, por un lado. Por otro lado, aquí en los Estados Unidos tenemos cualquier cantidad de mexicanos, varios millones de mexicanos, de hecho, radicados acá. Qué gusto que estés conmigo esta noche y sobre todo que podamos hablar abiertamente de este tema de la candidata Kamala Harris, que sin lugar a dudas, pues tiene ahí una serie de características, ella per se, su familia, su experiencia desde el punto de vista político, pues es muy, muy, muy interesante. Gracias por acompañarme. Al contrario, Norita, es un placer y gracias por tu presentación. Efectivamente, como tú mencionas, yo creo que la relación que tiene México con Estados Unidos, pocos países lo tienen, si no es que ninguno. Y creo que la llegada de Kamala Harris me parece que tiene rasgos que embonan perfectamente muy bien a las necesidades de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es de alguna manera mujer, es negra, es una mujer que forma parte de esta aspiración que brinda Estados Unidos a la población global, internacional, forma parte del mosaico internacional y creo que de alguna manera le va a venir a dar aire puro a Biden, porque hay que recordar ahorita que Biden ha hecho una campaña o pre-campaña desde el sótano de su casa. Es un personaje Flojita. Sí, flojita, no es un personaje que genera empatía con la población y creo que necesitaba esta vitamina, si se le puede llamar de esta forma, que puede generar los anticuerpos necesarios para combatir a Donald Trump y sobre todo un perfil que hoy, después de mayo, después de la muerte y el asesinato de George Floyd, me parece que es fundamental en una crisis social que ha detonado el presidente Donald Trump porque no lo ha sabido controlar. Él mismo ha generado esta inquietud social en Estados Unidos, un personaje que ha polarizado el país. Ahorita tú que estás por allá sabes muy bien lo que ha generado esta división social allá en ese país. Y creo que se agrega la crisis económica, que no es solamente Estados Unidos, sino a nivel mundial, generada evidentemente por la pandemia, que tampoco es Estados Unidos, pero sí ha contribuido el presidente Trump porque la subestimó prácticamente. Aquí tenemos, por ejemplo, una candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Demócrata, Kamala Harris, que su papá, Donald Harris, esto es importante señalarlo, él estuvo, fíjate el dato interesante, él estuvo dando clases justamente en Stanford University desde 1972 a 1998. Una clase de economía, ciertamente, sí, pero de economía marxista. Incluso la clase que daba era la acumulación del capital contra la distribución de los ingresos. Fíjate qué interesante esto, ¿no? Porque de repente dicen que los republicanos están acusando a la candidata a la vicepresidencia de ser
de alguna manera, pues de extremo izquierdo. Bueno, pues con estos antecedentes que estamos viendo por parte del padre, nos guste o no, los padres y las madres ejercen una influencia en nuestra educación absolutamente. Ahora bien, este personaje jamaiquino, pues fue naturalizado norteamericano, efectivamente, viene también la mamá procedente de la India. Entonces, ella es primera generación nacida en los Estados Unidos, con todas estas ideas en donde la oferta política pues va a ser una reforma migratoria que, bueno, vale recordar que fue la misma oferta que hizo Obama en la primera y en la segunda candidatura y que nunca pudo cumplir, porque si bien los presidentes pueden presentar una iniciativa al Congreso, la decisión está en manos del Congreso, del Senado y de la Cámara de Diputados, o en este caso de la Cámara de Representantes. No es una decisión que esté en manos del presidente. Entonces, todos estos mexicanos, latinos, que aquí en la ciudad de Las Vegas vino Obama a ofertar que iba a haber esta ley migratoria, pues se quedaron con un palmo de narices porque eso nunca pasó. Lo dices con mucha razón ahorita. Yo creo que desde mi punto de vista lo veo de un análisis desde México como una política exterior, que quizás sí se le pone muchos interrogantes a Donald Trump, porque Estados Unidos está hecho por migrantes. Ha sido un país desde hace muchos años, precisamente donde la mano de obra, donde el capital humano ha sido formado por migrantes. Donald Trump ha sido criticado particularmente porque hizo su campaña en contra de México, en contra de los islamistas, de los musulmanes, en contra de los chinos, y de alguna manera utilizó ese argumento precisamente para ganar la elección, pero también para dividir a la sociedad. Creo que desde la política exterior tiene muchas críticas Donald Trump, pero como tú bien mencionas, quienes votan son los estadounidenses y evidentemente castigaron a Hillary Clinton hace 4 años, no por casualidad, sino evidentemente tenía vínculos con una clase política que también ya estaba muy lejana de la sociedad, de los más desfavorecidos, y eso fue de alguna manera lo que terminó dándole la victoria a Donald Trump. Yo creo que Kamala Harris sí va a hacer un papel importante dentro de la campaña. Vamos a ver, falta mucho, va a haber un debate entre Mike Pence y Harris, y ahí vamos a ver la fortaleza que puede llegar a darle Harris al propio Biden, ¿no? Así es, la vamos a estar esperando como las peleas del Canelo, ¿no? Con esa emoción, porque sí se va a poner eso verdaderamente candente. Tú sabes que Mike Pence trae argumentos, por supuesto que los trae, y trae oficio político, igual que ella, porque ella, por supuesto, pues estuvo allá en San Francisco al frente como fiscal, ¿no? Y aquí una de las cosas, fíjate que creo que es interesante analizar es, como mandó a cualquier cantidad de gente a la cárcel, pues hay que ver qué tanto va a pesar eso en el ánimo de ciertos votantes de ciertos grupos, qué tantos afroamericanos, qué tantos latinos. Vamos, ahí es donde vamos a ver, porque recordemos que durante el debate que hubo de los precandidatos para sacar al candidato a la presidencia de los Estados Unidos, de los demócratas, pues ella estuvo contendiendo en contra de Joe Biden y entre otras cosas le dijo que era un racista. Sí, fue dura, obviamente en un entorno electoral, como se le pueda llamar, como es un debate. Pero hay que recordar ahorita que entre latinos y negros hay 30% del padrón electoral, es decir, es un porcentaje muy elevado. ¿Cómo no? Si bien es cierto, en las últimas elecciones decayó un poco el tema del voto de los negros a favor de los demócratas. Obviamente sí votaron más por Hillary que por Trump, pero iba en caída. Yo creo que ella lo que quiere reforzar es ese 30%, al menos, obtener ese voto popular importante. Sí. Y ya la otra parte, pues que Biden se encargue de conquistar al electorado, porque como tú mencionaste también, en el voto popular ganó Hillary Clinton por más de 2 millones de votos en el 2016. Y yo creo que eso es lo que quiere amarrar ahora, es decir, amarrar a los latinos, a los africanos, a los negros, afroamericanos y evidentemente a los blancos, que es esa línea de dudas que tienen en términos demográficos en estados como Ohio, como Pensilvania, Minnesota también, ¿no? Efectivamente, una de las cosas que también se ha mencionado es que quieren meter como jefa de campaña a una mexicana procedente del estado de Sinaloa, del puerto de Sinaloa, que está radicada
en el estado de Texas. Entonces, pues ahí harían el cierre de la pinza. Sí, definitivamente. Si tú recuerdas, Lolita, cuando llegó Trump a la Casa Blanca, prácticamente la página de internet de la Casa Blanca en español, la versión en español, desapareció. No le interesó ese rasgo Donald Trump y hoy creo que de alguna forma puede ser un papel muy importante. Y yo creo que no solamente en estas elecciones, sino en las que vienen en los próximos 4 años, porque realmente entre negros y latinoamericanos van a tomar un protagonismo que ya lo tienen, pero va a ser mucho mayor. De ahí la importancia que pueda llegar a negociar los demócratas una reforma migratoria que urge, porque en realidad ya lo prometió inclusive, a ver si puede, Biden, que la primera decisión que tomará es presentar esto al Congreso y también depende de cómo va a estar conformado el Congreso en las elecciones, ¿no? ¿Tú qué expectativas tienes, por ejemplo, del primer debate, que imagino que va a ser virtual o veto a saber? Sí, bueno, pues mira, evidentemente veo un Donald Trump incontenible, un Donald Trump que va a lanzar muchos dardos, va a recordar seguramente este vínculo entre el presidente de Ucrania y uno de los hijos de Biden, que es una de las sombras que generó inclusive el propio juicio en contra de Trump, pero yo creo que de alguna manera ahí sí puede sacar ventaja a Trump, porque Biden para los debates no es tan experto, no es tan bueno, no genera convicciones, no genera empatía y eso en términos de comunicación en la realidad, en la actualidad, pues cuenta y cuenta mucho, Lolita. No, y además también cabe recordar que el presidente Trump traía un bagaje, un equipaje importantísimo después de haber hecho su programa de televisión que le da, por supuesto, ese oficio, esa facilidad de palabra y ese conocimiento de saber moverse a cuadro y de hacer las cosas bien y de convencer. Sí, es algo que tú sabes muy bien, ¿no? La televisión tiene un lenguaje muy propio, una naturaleza que para mucha gente no es entendible, porque quizás su forma de ser no concatena con este tipo de circunstancias y de entornos. En el caso de Biden ese es un gran problema, que no sabe comunicar, no transmite esa confianza política que se necesita en una campaña electoral tan feroz como es la que viene. Ahí es de alguna manera una ventaja que seguramente la va a aprovechar Donald Trump. Creo que la desventaja para Trump es que ya tiene 4 años en el gobierno, ya tiene una cola que le pisen y ya tiene muchos elementos Biden en la cual la puede convertir pues precisamente en arma en contra del presidente. Así es, efectivamente. Pues mira, te mando un abrazo con todo mi cariño. Mil gracias de verdad por haber estado conmigo y estaremos haciendo programas contigo para darle seguimiento a toda esta campaña que ciertamente se antoja muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Fausto. Al contrario, te mando un gran abrazo y que tengas muy buena noche. Hasta pronto. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa, México vive, tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.